compañeros y profesor. Mi nombre es Jenny Lorena Rivera Franco. Hago parte de la empresa constructora Nianelis junto con mis compañeros. Y vamos a realizar un análisis de trabajo detallado. Buenas tardes, mi nombre es Harold Steven Navaluque y hago parte del grupo 2 para este trabajo, ¿listo? Buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Andrea Aramburo Morales y también hago parte del grupo de consultores Nianelis. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Beltrán y hago parte del grupo 2 de la constructora Nianelis. Buenas tardes, mi nombre es Isamar Niebles y hago parte del grupo 2 de la constructora. Listo, compañeros, muchas gracias. Continúo. Bueno, vamos a presentar la plantilla. Continuamos con el análisis detallado de la deserción de empleados de nuestra organización. Como vemos aquí, comenzamos con una visión general de la situación actual. Actualmente la empresa cuenta con 1.233 empleados activos, lo que esto representa, como muestra la gráfica, un 84% de la fuerza laboral total analizada. De lo contrario, como muestra también la misma gráfica, hay 237 empleados que han sido retirados, que equivale a un 16% de la deserción. Aquí también miramos en la plantilla un dato importante en la parte superior, que la edad promedio de los empleados desertores es la de 36 años, en donde miramos que esta edad corresponde a un momento clave en la vida profesional de muchas personas que suelen pues buscar estabilidad, crecimiento, estabilidad, proyección profesional y demás, que pues podemos indicar que pues no están cumpliendo con estas expectativas. También pasamos a la distribución del tiempo que los empleados permanecen en la compañía. En la diapositiva nos presenta tanto una tabla como un gráfico que muestra esta duración en distintas categorías, desde menos de un año hasta más de 25 años. De los 1.470 empleados analizados, vemos que el mayor volumen de personal se concentra entre los 4 y 15 años de permanencia, especialmente en los rangos de 4 a 7 años, con 472 empleados, y de 8 a 15 años, con 390 empleados. Sin embargo, también miramos, cuando analizamos los desertores, notamos algo interesante. El mayor número de empleados retirados se ubica en los primeros años de permanencia. Por ejemplo, en el rango de 0 a 1 año hubo 75 deserciones, mientras que entre 2 y 3 años se registraron 47. También podemos observar claramente aquí en la gráfica de tendencia de deserción por años, ubicada pues en la parte inferior de la diapositiva. Aquí las líneas nos muestran la evolución tanto de empleados activos como de retirados a lo largo del tiempo. La línea que nos representa a los empleados retirados es la roja. Tiene un pico elevado en los primeros años de permanencia, especialmente durante el primero y segundo año, para luego ir disminuyendo progresivamente. Pues en constante a la línea verde, que representa a los empleados activos, se mantiene mucho más estable en el tiempo. Muchas gracias. Bien, gracias compañera. Entonces, como pueden darse cuenta, podemos sacar una conclusión pues leve sobre esta diapositiva. Es que en los primeros años de ingresar a la empresa es cuando se presenta la mayor cantidad de deserción. Esto lo analizaremos más a fondo más adelante para ver las posibles causas y pues la solución que se le va a brindar a la empresa. Compañera, tienes el micrófono cerrado.
El micrófono está cerrado, compañera. En este panel vamos a hablarles cuáles son los aspectos demográficos y deserción de los empleados y cómo esas variables se relacionan con la deserción laboral dentro de la organización. Este tipo de análisis se hace esencialmente para entender a mejorar nuestro personal y identificar los riesgos de rotación y tomar decisiones estratégicas enfocadas en la retención del talento. Comenzaremos con la distribución de género. Actualmente la empresa cuenta con un total de 1.470 empleados, de los cuales 588 son mujeres y 882 son hombres. Eso nos muestra una gran mayoría masculina dentro de la plantilla laboral. Ahora bien, si analizamos la plantilla laboral, cuando analizamos la tasa de deserción por género, encontramos que el 17% de los hombres han desertado y el 15% de las mujeres, aunque la diferencia es muy mínima. Eso nos indica que las mujeres tienden a mantenerse ligeramente estables dentro de la organización. Esto nos conlleva a una reflexión importante, mirando qué factores podrían estar motivando a las mujeres a permanecer más en esta organización. Tal vez deban ser las políticas internas de la compañía y la flexibilidad laboral, o incluso las diferencias en expectativas y profesionales. Es importante considerar estos aspectos al momento de diseñar estrategias que fidelicen las diferencias entre la equidad de género. Ahora pasamos a uno de los factores más determinantes, que es el rango de la edad. En la gráfica, en la parte superior derecha y en la tabla inferior derecha se observa que los empleados han sido clasificados en 3 grupos: jóvenes, adultos y adultos mayores, de los cuales los jóvenes y adultos presentan un 36%, lo cual significa que la mayoría son adultos, que es el 16%, y los adultos mayores, que apenas alcanzan al 11%. En términos absolutos, de los 123 jóvenes adultos, 44 han sido retirados. En cambio, que de los 882 adultos se han retirado 141. Y de los 465 adultos mayores, solo 52 han desertado. Esta tendencia es clara. Cuanto mayor es la edad del empleado, menor es su tasa de deserción. Bueno, muchas gracias, compañera. También podemos decir en esta gráfica que tenemos la tasa de deserción de los empleados. Como podemos ver aquí, la tasa más alta la tenemos con el 7%, que es bachelor, que es algo así como parecido para nosotros a una especialización. Luego seguiría lo que es los que tengan máster, luego los que tienen un grado universitario y finalmente los bachilleres. Los de doctorado solamente tendríamos 5 personas para acertados. Aquí estamos mostrando en esta tabla la cantidad de personas a la que hacemos referencia con el bachelor, que son 99 personas, que es un dato algo significativo en porcentaje, como podemos ver. También podríamos llegar a la conclusión que los hombres tienden a desertar más que las mujeres, casi el doble, en cuestiones de permanencia en el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos nos están duplicando casi el porcentaje de deserción.
Y con respecto a las edades, estamos viendo que la mayor tasa de deserción se da entre los 26 y 34 años. Esto podría llevarse a lo, como dijo la compañera al principio, pues que es una etapa de la vida que buscan una estabilidad o buscan otros rumbos en sus carreras. El compañero va a continuar con la siguiente diapositiva. Listo. Solo para finalizar, compañero, también recordemos que tenemos la tasa de deserción por estado civil, en la que podemos estar visualizando que la mayoría de los empleados, el 40% de los empleados está casado, el 24% solteros de los que están actualmente, ¿no? Y los divorciados 20%. Pero ¿qué pasa con las tasas de deserción? La que tenemos más alta con un 8% son los solteros en este momento. Luego seguiría la de los casados y la de los divorciados, que podría ser como otro factor de lo que estábamos hablando en el tema de las edades, que lo que se esperaría es que las personas que tienen pues cuando ya tienen son adultos entre 26 y 34 años, ya busquen más una estabilidad y son los que tocaría como ponerles cuidado que estaría afectando como tal para que ellos sean los que mayormente se retiran de la empresa. Muchas gracias. Bueno, en la tercera tabla podemos mirar que los empleados dentro del rango de 3 años que continúan directos por la empresa o son activos todavía, se puede ver un rango que de 1 año a 3 años, el 568% de las personas son factibles a tener un crecimiento más largo en la compañía. Eso dependiendo del rango de sus edades, ¿verdad? Teniendo en cuenta también que, digamos, entre menos edad, pues las personas o los chicos tienden a irse dependiendo de su emociones o también de sus propias características o vida social. Eh, También podemos mirar que eh, entre esos 3 años, más de 195 personas pueden estar retirándose de la empresa por tal motivo, digamos, de que se pueden estar cansando o las condiciones laborales no son las correctas para las personas, teniendo también en cuenta que las personas entre más edad tienen, son las que se pueden quedar entre 4 a 6 años o hasta más, como lo miramos en la tabla. Esto nos puede indicar que para la empresa es más factible demostrarles a las personas dentro de los 18 a los 26 o a los 28 años, que son los que más rotan en las empresas, y tener como que un conocimiento o darles como que ah, un fundamento para que ellos sigan eh, en la empresa, o sea, darles una motivación para cuál seguir. Puede ser como tanto estudio económico o, eh, no sé, social, puede ser, para que las personas entre menos de edad, de 30 hacia atrás, se puedan quedar. Son las que más rotan. En la siguiente tabla podemos mirar las personas que, como lo dije, son retirados eh, y también tenemos sus capacidades de los años, en cuántos años están saliendo, o sea, en cuántos años se pueden mirar que una persona se puede demorar en la empresa, teniendo en cuenta que, digamos, por mucho llegarán a sus 3 años y empiezan a buscar salida de la compañía. Teniendo también la siguiente gráfica, eh, el tiempo que lleva la compañía, se nota que los años en los cuales se puede mirar que las personas eh, se pueden
quedar en la compañía está dentro del rango de los 11 y 20 años. No le entiendo acá un poquito a mi compañera, pero creo que es más o menos de ese rango. ¿Tú me puedes ayudar, compañera? Es que este cuadrito de acá sí no lo entendí muy bien. Sí, compañero, es decir que digamos que como vimos en la anterior gráfica, de los 2 hasta los 10 años hubieron como los picos más altos de deserción y la idea sería revisar en la parte de reclutamiento, en la parte de selección, qué está pasando de pronto en esa selección, porque digamos cuando ya la empresa ha invertido un tiempo capacitando al personal y entre más pasan estos años y mirando las tasas de edades, pues deberían ser personas, como dijo la compañera, que busquen ya una estabilidad laboral, pero pasa lo contrario, digamos que ya cuando son ya adultos mayores es que ya se ve que la tasa disminuye, o sea, es decir, por lo menos la tasa más alta es de los 2 hasta los 10 años. Ok, muchas gracias, compañera. Pues entonces seguimos con el siguiente compañero y pues espero que esté un poco más entendible la tabla. Ok, Listo. para agregar a su exposición estamos realizando esta con base a la antigüedad y la trayectoria en la compañía, esa imagen. Entonces, lo que podemos observar es que entre los ascensos sean más prolongados en corto tiempo, permanecen más en la empresa los empleados. Es decir, si son promovidos antes de los 3 años, vemos que se mantiene una tasa del 32% de conservación de los empleados con una deserción del 6% del índice total. Lo que quiere decir es que cuando hacen un ascenso o se realiza un ascenso a nuestros empleados, ellos lo toman como un incentivo de permanencia, ¿listo? También podemos ver que la deserción más alta se nos está dando en ese mismo tiempo, del primero al tercer año. ¿Por qué? Porque la tasa nos muestra que de 568 empleados que hay en la empresa que fueron promovidos del primero al tercer año, 85 abandonaron la empresa. Pero hay que ver que de esos 85 pudieron ser del primero al tercer año, es decir, que recién ingresaron a la empresa o están próximos a cumplir los 3 años. Lo que quiere decir que de los 483 que se quedaron, muy posiblemente ellos van a conservarse en el tiempo. En la otra gráfica podemos ver que el tiempo transcurrido desde que están en un mismo cargo, los que lleven más de 3 años son los que tienen mayor cantidad de empleados, es decir, que llevan más de 3 años en la empresa y en el mismo cargo. ¿Por qué? Porque se adaptan muy bien a algún cargo o porque no tienen la necesidad de cambiar, les está yendo bien con el mismo cargo. Asimismo, vemos que los que llevan más de 15 años son los que tienen menos deserción. Es decir, que si superamos una barrera, como lo están mostrando las gráficas, de los 5 años en promedio, ya la tasa de deserción va a bajar supremamente casi a cero. Esto lo podemos ver más adelante con las edades. ¿Listo? Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, que estamos viendo una tendencia a que en los primeros años es cuando se presenta la mayor deserción y después de cierto tiempo ya la deserción baja porque los empleados antiguos se conservan en el tiempo. ¿Listo? La compañera puede seguir ahora sí con la siguiente diapositiva. Muchas gracias, compañero. Bueno, ahora tenemos aquí en esta página el análisis de deserción por departamentos, cargos y su compensación. Como podemos ver aquí, la tasa de descuentos realizados a los empleados, tenemos que la tasa más alta está entre los que se le hacen descuentos del 75 al 100%. Es decir, tenemos lo que se gana generalmente y tenemos las deducciones. Pero entonces lo que le está quedando, digamos, de deducciones, se le está yendo el 75, el 100%,
a este 4.1% se eleva del 50 al 75% en deducciones del salario y así sucesivamente. Pero entonces, de las personas que están desertando, les está pasando algo en que tienen demasiados descuentos y es decir, que les está quedando un 25% de su sueldo o salario. Digamos que eso en cuanto a la compensación salarial. También tenemos aquí, hablando de la parte de las deducciones, aquí está la tabla que nos puede mostrar las cifras. De 0 al 25%, solo se fueron 38. De los que le hacen descuentos del 25 al 50% del sueldo, 35 se fueron. De 50 a 75, 59 también se fueron. Pero ya lo que vemos aquí es que este 105 puede duplicar la cifra anterior, que es a la que más le hacen descuentos. ¿Podría ser alguna razón por la que las personas, los empleados se estuvieran yendo? Pues, digamos, el salario no les alcanza a compensar todas las deducciones que les están haciendo en este momento, pues ya sea por alguna circunstancia especial. También tenemos aquí un ingreso mensual promedio por nivel de educación de las personas que están en la empresa. Tenemos aquí que el nivel más alto, perdón, el ingreso mensual más alto está pues obviamente digamos que sería obvio como el doctorado, que está en 8.6 mil. Luego si miramos de los que se han retirado, tenemos que, por ejemplo, podríamos mirar esta diferencia aquí. Las personas que se han quedado que tenían digamos, una especie de bachiller, digamos que es como la educación de la que estamos hablando, ganaría los que se han quedado 5.9, pero podemos ver que los que se retiraron ganaban mucho menos teniendo el mismo nivel de educación. Entonces, de pronto hay una diferencia en cuanto a la compensación salarial con la educación, porque los que se han retirado siempre muestran una diferencia, siempre. De aquí es 6.6 y los que se fueron ganaban 4.3, o sea que no sé si el cargo lo permitía, ya tocaría mirarlo ahorita en las partes de los cargos, en que ellos ganaran mucho menos. Por ejemplo, también tenemos aquí el bachelor, que es como una especialización. Si yo le doy aquí, podemos ver que es una de las tasas más altas de deserción, el que tiene el nivel de educación bachelor. También tenemos a los máster aquí con una diferencia bastante que es significativa, por así decirlo. Ahora podemos mirar la parte de los departamentos. En la empresa cuenta con 3 departamentos, donde hay más personal. En este momento es en investigación y desarrollo con un 56%, ventas con un 24% y recursos humanos con un 3%. Pero ¿qué pasa? Que también asimismo se puede ver que la cifra más alta también es la investigación y desarrollo con el 9%, luego el 6% que se retira y el 1% que es de recursos humanos. Cuando miramos estas tasas, podríamos mirar que el nivel de deserción, acá, el más alto sería el de científico de investigación, es la tasa más alta de deserción. Luego sería la del laboratorio técnico, la del director de manufactura, bueno, y luego el representante de cuidado, luego el director y finalmente el manager. Aquí podemos mirar, de acuerdo a este filtro aplicado, que, bueno, son como la parte de los salarios de ellos, de cuánto más o menos el promedio de salarios de ellos. En esta parte de acá podemos ver la cantidad de empleados por departamento y también por departamento y mostrando los cargos. Voy a borrar este filtro, aquí los podemos ver. En este momento, en el Departamento de Investigación y Desarrollo son 133, perdón, 961 y 133 se han ido o retirado de la empresa. En el Departamento de Ventas, lo que les decía ahorita, digamos, esta es la tabla que hace pues alusión a esta gráfica que estábamos viendo al principio. Podemos ver que, como les digo, hay como unas diferencias
en salarios respecto a la educación que tienen los empleados, y ese es otro factor que podría estar haciendo que las personas se retiren, así como las deducciones. La parte de las deducciones sería también un aspecto para mirar. Muchas gracias. Por favor, el compañero que sí. Sí, nuevamente vemos que otro factor muy importante pues es el dinero, como en toda empresa, que afecta directamente a los empleados, y pues esto genera la deserción más alta. Entre más descuentos le realicen, pues se está evidenciando que pues prefieren buscar nuevos horizontes. Listo, entonces la siguiente diapositiva son los factores adicionales, hallazgos clave de la deserción de la compañía. Como primera medida tenemos los promedios de distancias en kilómetros entre los distintos cargos. Vemos que otro factor de gran claridad para evidenciar la deserción es la distancia. ¿Por qué? Porque entre más distancia tiene, pues más deserción nos da. Esto quiere decir que entre más lejos están de la casa, pues prefieren irse a lugares más cerca. También está otra que es la realización de horas extra. Estamos viendo que entre los empleados hagan más horas extra, menos deserción tiene. Esto podría ir de la mano con los beneficios que tiene hacer horas extra, ya que pues entre más horas pues es más dinero para ellos. La compensación monetaria va muy de la mano de esta gráfica. La deserción por nivel de trabajo, como estamos viendo, puede ser la carga laboral, pues dependiendo de los cargos, porque vemos que se presenta en el rango más bajo, es donde se presenta la mayor deserción, y entre el rango más alto, pues estamos viendo que la deserción es muy baja. Esto también puede ser porque pues el número de empleados entre el cargo más bajo y el ejecutivo pues es bastante. Entonces también puede ser por ese lado, pues no es una variable que sea muy confiable. El salario promedio. Como vemos en la diapositiva anterior, vemos que el salario promedio es uno de los factores que más influye en la decisión de la deserción. ¿Por qué? Porque vemos que entre la diferencia sea más alta, hay mayor deserción. También podemos ver la deserción por satisfacción del ambiente. Esto quiere decir que nosotros, dependiendo del ambiente laboral, tenemos una mayor o menor deserción. La satisfacción del ambiente laboral la estamos viendo con un semáforo de color azul, morado, rosado y naranja, donde vemos que se mantiene el porcentaje de deserción cuando se siente el ambiente más tenso o más grave. A grosso modo sería todo de las tablas que tenemos, y pues vamos a exponer los resultados como hallazgos generales que hemos visto durante el desarrollo de este trabajo. Es que tenemos que nosotros como empresa consultora aconsejamos a la empresa que nos está contratando de tomar unas encuestas o unos mejores filtros al momento de contratar. Una de las preguntas claves o de los puntos claves sería la distancia desde donde está la empresa hasta donde está el trabajador. ¿Por qué? Porque vemos que es la mayor índice de deserción. Otro es la edad. Vemos que las edades de 18 a 26, de 18 a 30 años más o menos, son las que mayor índice de deserción tenemos. Entonces, es otro filtro muy importante a la hora de la contratación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el nivel de escolaridad de nuestros empleados, ya que entre mayor sea el nivel de escolaridad, estamos viendo una tasa de deserción menor. Otra cosa es, podemos incrementar la mano de obra de mujeres, ya que se está viendo que las mujeres tienen un índice de permanencia más alto que el de los hombres. ¿Algo más que agregar, compañeros?
Compañero, yo creo que también tener en cuenta que el índice de decepción también, como su merced lo dijo, es tanto económico, digamos, también por las partes financieras, mirar un incentivo, pues para que de pronto las personas de rango dentro de los 18 hasta los 30 años se puedan quedar, teniendo en cuenta también la distancia, ¿verdad? Hay de pronto que mirar que de pronto la empresa también tenga una motivación de cuál sea la remuneración, digamos, en transporte o mirar si también pueden poner como que eh, una alternativa como unas rutas para las personas que viven más afuera de la empresa, o sea, que sean más lejanas de la empresa, creería yo también en ese punto. Y así es como de pronto un punto más cercano, abrir una nueva planta o pues dependiendo de lo que la empresa haga como el estudio, de lo que podría darse o que también la empresa implementara de pronto un transporte para complementar lo que estaba diciendo el compañero. Una de las cifras que se puede manejar con este 16% que vimos inicialmente, que es el índice de deserción de la empresa, pues se estima que de 100 personas, de 100 empleados, 16 personas están como retirándose de la empresa o renuncian. Entonces, no es una gráfica que podamos creer que es muy alta, pero digamos que sí hay que ponerle cuidado, como decía el compañero anterior, a la parte de cuando se contrata, cuando se está contratando, digamos, esa estrategia de selección, esa estrategia de poder mantener al empleado. También se visualiza mucho la diferencia de salarios, de compensación por los niveles de estudios que tienen. Creería que es otra de las conclusiones que también pues podemos sacar después de realizar este análisis. Entonces, estaríamos recomendándole a la empresa realizar unos pequeños cambios al momento de ingresar talento humano nuevo, como lo dice el compañero, para la permanencia del talento que ya está y evitar mayor índice de deserción, políticas de conservación de los empleados, como pueden ser las rutas de transporte, pues que facilitan la llegada y la salida de los empleados, buscar una manera de remuneración más equitativa entre los diferentes cargos, porque como vemos, la diferencia es pues bastante entre los cargos de mayor trabajo a los administrativos, y pues la conservación de los empleados se basa bastante en este tipo de políticas. ¿Algo más, compañera? Compañeros, Sí, podríamos entonces cerrar la llamada y concluir finalmente. Muchas sí, gracias entonces a muchas todos, por gracias favor. al docente, muchas gracias por su Vale, muchas colaboración. gracias a todos, Esperamos que les compañeros. haya gustado. Listo, voy a parar de grabar.